Vamos a dar la bienvenida entonces a nuestro invitado, Alberto Tarola. Ustedes lo conocen, ex ministro también, y ahora entiendo abogado de la ministra y vicepresidente Dina Boluarte. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Doctor, a ver, lo primero, lo he escuchado en distintos medios de comunicación, ¿no? Justamente comentar sobre este tema de Dina Boluarte. ¿Su opinión ha cambiado con lo nuevo conocido, por ejemplo, la información de Epicentro respecto, por ejemplo, de una firma de un documento ante la Municipalidad de Lima para obtener una serie de permisos del Club Apurímac? Yo creo que hay que ver el contexto, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Gracias. La señora Alba, cuando dice que la primera a la que vamos a vacar y a sacar es a la Boluarte, aquí está el resultado de ese trabajo, de ese juego en pared con la Contraloría, y tenemos este problema que afecta al Congreso, a la gobernabilidad y que pretende inhabilitar nada menos que por 10 años a la vicepresidenta de Perú. Entonces, este problema se genera por un informe, Cristian, de la Contraloría, un informe además extraño, porque es un organismo que califica y que dice que hay infracción constitucional cuando no le corresponde hacer esa descripción a la Contraloría. Entonces deja la mesa servida para que vengan dos congresistas y presenten la acusación constitucional y esto se agende en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Entonces, estamos ante un libreto que acabamos de reconocer que ha sido preparado seguramente por quienes quieren tomar el poder y además que compromete, yo creo, indebidamente a una persona que no ha cometido infracción constitucional. Y las razones son variadas, son varias. Ok, sí. Vamos a hablar de ese tema. Juego en pared y finalmente, no, usted sí hace hincapié en la declaración de Mari Carmen Alba respecto de que esto está completo. Entonces, explíqueme eso. Acá está muy favor. calladito el Contralor de la República. No sé por qué no lo invitas el próximo domingo al señor Schack, que venga a explicar y a defender el informe que envió al Congreso. Porque, repito, el Congreso no tenía ni tiene facultades para calificar si un ministro o un vicepresidente comete o no infracción. La Contraloría se refiere. Sí, la Contraloría. La Contraloría. ¿Qué es lo que ha hecho la Contraloría? Y que además notifican este informe. Sí, pero la Contraloría detecta esta irregularidad y finalmente le dice, bueno, podría ser una infracción, le corresponde al Congreso definir ese tema. Sí, pero, no califica como una infracción constitucional, posible infracción constitucional. El informe de 60 páginas, además del que solamente 3 notificaron a la casa de la señora Boluarte, dice claramente que el ejercicio del cargo de presidente del Consejo Directivo del Club Apurímac, al que ya había pedido licencia, hecho sea de paso, un día antes de prestar juramento como ministra, eso configuraría actos de gestión y de dirección y en consecuencia una infracción constitucional. Este informe llega un viernes cuando la señora estaba en Suiza y además este informe completo, los abogados, quienes hemos tratado de fijar una posición, hemos tenido que bajárnoslos de internet porque no conocíamos el texto completo de las 60 páginas de la Contraloría. Entonces acá hay un dato que no se puede soslayar, un dato de la realidad. Esto empieza, repito, con un informe, creo que ilegal de la Contraloría General de la República. ¿Por qué ilegal? ¿Es el trabajo de la Contraloría? No, porque además en lo que hace... ¿A qué se refiere con ilegal? ¿Con el informe en sí o la manera como se publicó? Por la forma y por el fondo. Por lo que hace es, lo que la Contraloría tiene facultades, porque se le han ampliado las facultades para revisar las declaraciones juradas de los altos funcionarios, ¿no? Bueno, son más de 2.000 altos funcionarios que han revisado la de la señora Dina Boluarte. Yo quisiera conocer dónde está el análisis, los informes de fiscalización especial de la Contraloría, por ejemplo, de todos los congresistas, de los demás ministros, de los señores alcaldes, ¿no? Ese trabajo estamos esperando que lo presente la Contraloría. Esperemos que con la misma prontitud y eficacia con el que... Ya, pero esa es un poco la defensa, o sea, me hace acordar al presidente Castillo cuando decía, claro, de la corrupción y los otros fueron angelitos, entonces, esa es la chamba de la Contraloría. Vayamos al tema de fondo, al tema de fondo que interesa. El artículo 126 de la Constitución, ¿qué cosa es lo que le dice a los ministros que no pueden hacer? Intervenir en la dirección de o gestión de personas jurídicas, de asociaciones. Entonces, legalmente, en la definición de dirección o de gestión significa realizar actos propios del cargo. Pero ahí no queda lo que quiere decir la Constitución. La Constitución, además, en una interpretación integral y sistemática, como lo ha fijado el Tribunal Constitucional, exige que exista una incompatibilidad real, una afectación a los intereses del Estado. Entonces, la señora Boluarte lo que hace es regularizar actos que, digamos, se iniciaron hasta antes de ser ministra, y que significaron el levantamiento de observaciones registrales. Hay un pleno de los registros públicos, el pleno 78, Cristian, que obliga a quienes han dejado los cargos a firmar
a regularizar las actas y las observaciones de los registradores, porque si no, la asociación se paraliza. Correcto. ¿No es cierto? Y eso fue lo que hizo la señora Boluarte. Correcto. ¿No? Eso se lo he escuchado a Joseph Campos y por eso justamente esta era mi pregunta. ¿Su posición ha cambiado con la que ha publicado Epicentro? No, y cuando le pregunto absolutamente. lo de Epicentro, es que justamente la señora Boluarte firmó, ya siendo ministra, vicepresidenta, un pedido a la Municipalidad de Lima para que se le autorice o consiga finalmente una autorización, un permiso, el Club Apurímac. Es que es lo mismo. Fue una solicitud de licencia que se inició en el año 2011. Y lo que hace la señora Boluarte es regularizar los actos pretéritos. Es la misma lógica aplicada a la Municipalidad de Lima. Entonces no son actos de gestión y dirección. Quienes han estado alguna vez en alguna junta directiva de alguna asociación lo entenderán. Que deja de tener vigencia su mandato y la asociación lo busca para que regularice alguna firma. Sí, pero esto no es ninguna regularización. Sí, es una regularización. ¿Por qué va a ser una regularización que se pide el permiso? Porque se inició el año 2011, de 2019. 2019. Exactamente. Sí. ¿Y quiere decir que no podía firmarlo otra persona? No podía firmarlo otra persona. No podía, por efectos, ¿no es cierto?, de lo que dice taxativamente la ley. Y porque además cuando fueron los funcionarios del Club Apurímac a presentar su expediente a la municipalidad, le dijeron que venga el representante legal con mandato vigente, cuando ya no tenía ni mandato ni vigencia, porque el 29 de julio la señora Boluarte pidió licencia. Y la licencia, Cristian, es un acto unilateral, que no requiere que nadie me apruebe mi licencia. Por el solo hecho de presentar el pedido de licencia o de renuncia, yo dejo de pertenecer a la asociación, que fue lo que hizo la señora Boluarte. Entonces, y la Contraloría en otro error dice que hemos revisado en los registros públicos y no aparece su registro de renuncia o licencia. Claro, esos no son actos registrables, la licencia ni la... Entonces, hay una serie de contravenciones a las leyes registrales, a la Constitución y sobre todo a los deberes de la Contraloría en cuanto al enfoque de los casos específicos. Pero ¿no? nuevamente sigue el tema del enfoque, pero lo que yo no entiendo es, usted me asegura que finalmente ese documento que se presenta en octubre, se presenta nuevamente este año, ¿no? Se presenta en 7 de abril de este año, el Club Departamental Apurímac volvió a iniciar gestiones para obtener la licencia de funcionamiento para la operación sin contratiempo de las actividades que le reportan ingresos. Restaurante, el bar, la peña, el salón de eventos. Ese documento, donde se inician gestiones nuevamente para obtener la licencia, la firmó Dina Boluarte. Ese documento pertenece a un expediente que se inicia el año 2019 y tenía que regularizar el trámite. Entonces, en consecuencia, no son actos ni de gestión ni de dirección, son actos de regularización administrativa. Sí, pero no son Además, hay una norma que dice... No son registrales. Una norma muy clara. Pero, doctor, no son registrales. No, son municipales, registral. Claro, Pero usted me decía que antes eran solamente registrales. Estos no son registrales. Vamos al otro tema. Hay una norma específica que dice que cualquier ciudadano que regulariza un trámite especial, administrativo, exigido por el Estado, no se produce conflicto de intereses cuando un funcionario público, ¿no? Es una norma que está vigente. Entonces, Cristian, ni por angas ni por mangas, es decir, encantado, yo voy a ir al debate al Congreso, seguramente usted está investigando, pero cuando uno mira la letra chiquita, respóndame esta pregunta. Usted me dice que ¿ya tiene un nuevo presidente el Club Apurímac? Lo entiendo, sí, ya tiene nuevo presidente. ¿Desde cuándo? Ya tiene nuevo presidente, no lo sé, pero creo que luego de la regularización de la firma ya se ha hecho cargo la tesorera, porque me parece que el vicepresidente no podía hacerlo. ¿Y por qué no se hizo eso antes? Porque no se hizo antes porque no se produjo la sucesión registral. Por ejemplo, el registrador... El registrador observó, por ejemplo, el quórum, ¿no? El quórum, el número de firmas. Entonces, todo eso son levantamiento de observaciones registrales. Eso sí se hizo. Pues, ¿cuándo se presentó el documento por el cual se quiere cambiar los miembros de la directiva? Eso inmediatamente se tiene que hacer, es un trámite registral, es un trámite ordinario. ¿Cuándo se hizo, doctor? Lo que se hizo fue luego del pedido de licencia de la señora Boluarte. A partir de esa fecha, la señora Boluarte no tenía ninguna responsabilidad frente a ver. Usted me está diciendo que la licencia no se tiene que mostrar y demostrar ante nada. Inscribir en registros públicos. Entonces, mi pregunta es, más bien, si ella ya sabía que no podía ser presidente, el Club Apurímac sabía que tenía que tener a otro presidente. ¿Cuándo se hizo esa elección? Estaba obligada a firmar los actos que permitieran que asuma el nuevo presidente, porque sin esas firmas el nuevo presidente no podía asumir, porque había observaciones de registro público. ¿Cuándo ha asumido el nuevo presidente? Asumió en los meses posteriores. Ya tiene ahí una nueva directiva, una junta directiva que Perdón, ¿en los meses posteriores a qué? Entiendo que en agosto, septiembre del año 2021, ¿no? Del año del 2021. Exactamente. Y usted me confirma, y acá justamente lo dejo grabado para luego confirmarlo, usted me dice que ese nuevo presidente no podía firmar la nueva licencia que está pidiendo el Club Apurímac ante la Municipalidad de Lima. Al momento que pidieron la subsanación en la Municipalidad de Lima, todavía no se inscribía el mandato del nuevo presidente. Así de sencillo, Cristian.
Ah, bueno, entonces usted me está diciendo que lo eligieron en agosto del año pasado y todavía no se ha escrito. Es un trámite, a ver, yo te voy a dar otro ejemplo, mira, un ejemplo muy sencillo. Pero a ver, señor, vamos a hacer la pregunta clara. La pregunta clara es que una vicepresidenta y ministra le manda un pedido al alcalde de Lima. Si eso finalmente no es un tráfico, no es usar tu influencia, de eso se trata la Constitución, ¿verdad? Sí, bueno, el señor alcalde de Lima, que además está bien vacado, porque a él lo vacaron por el artículo 40 por ganar 2 sueldos del Estado, ¿ya? Se ha convertido en una suerte de colaborador eficaz también tienen ese tema. Político del fujimorismo. No sé, sin tener vela este tierra salió a declarar. Todo me lo lleva al campo político y uno puede entender que efectivamente hay un tema de un campo político, pero usted, lo que quiero entender es, usted, digamos, argumenta que por ser una persecución política o un interés es que debemos dejar de lado lo que efectivamente ha sido una irregularidad o una posible infracción. No, Cristian, regresemos a la explicación inicial. La pregunta clave que la población espera en este momento es si se ha producido o no una infracción en la Constitución, si la señora Boluarte ha vulnerado o no el artículo 126. Entonces, claramente nosotros sostenemos que no, porque los actos, tanto registrales como llevados a cabo ante la Municipalidad de Lima, no significan actos de gestión y de dirección. Te he resumido la posición de la defensa y esa es la que vamos a defender. Usted me acaba de incluir, me habló de los registrales y ahora me acaba de incluir los administrativos también. Ok, pero lo que yo quiero entender es por qué usted asegura de que ese documento no podía ser firmado por otra persona que no sea Dina Boluarte. No estaba inscrita la nueva junta directiva en los registros públicos. Ok, entonces entonces no era que porque se había presentado el año pasado o en el año 2019, si no me equivoco. ¿Cuándo fue la primera vez que se presenta este pedido ante la Municipalidad de Lima? 2019. 2019. 2019 sí. Ok, entonces, no es que porque se había presentado ese primer pedido firmado por Dina Boluarte solamente podía ser ella. También, sí, también. ¿Qué hubiese pasado si hubiese estado inscrito? Es un expediente, no, si hubiera estado inscrito que los registros, bueno, ahí sí se hubiera podido generar una discusión sobre este tema. Pero es un expediente, ¿no es cierto?, que arrastra todos los actos de la Municipalidad de Lima y cuando se le pide la regularización de unos formatos, ahí aparecen los informes, ¿no?, de la prensa, son formatos que tiene que firmar el mandatario, ¿no?, porque todavía no se inscribía el mandato del nuevo presidente, lo regulariza la señora Boluarte. Se lo habían negado y vuelve a insistir con el pedido. No, se lo habían negado cuando fue la nueva presidenta electa, que no podía escribir su mandato, dijeron que solamente valía la firma, como es lógico, así sucede, los abogados lo sabemos, de quien tiene mandato inscrito. Y la señora Boluarte decide, ¿no es cierto?, suscribir los documentos, pero sobre actos pretéritos, sobre un procedimiento que se había iniciado el año 2019, sobre un expediente pasado. Y ese es el fondo del asunto en lo que respecta a la ¿No le parece que podría haber un conflicto o que justamente de eso trata la Constitución, o de que una persona con un cargo público importante como vicepresidente y ministra no puede utilizar un cargo para decir, bueno, es que ojo, yo soy vicepresidenta y soy ministra, a ver, pues négame el permiso? Pues no lo hizo. Mira, la prueba... ¿Cómo que no lo hizo? Si eso fue la firma. La prueba es una firma como cualquier ciudadano con mandato vigente, lo repito, es una regularización ante la Municipalidad de Lima. La prueba es que, digamos, Cristian, este es un trámite que le costó Dios y su ayuda al club para que le vuelvan a dar nuevamente licencia. Y que además fue a raíz de una fiscalización abusiva, ¿no?, que la Municipalidad de Lima cerró el club y tuvieron que rehacer el expediente administrativo completo, armarlo y presentarlo nuevamente, ¿no? Correcto. Ojo, entonces, que usted me está diciendo que finalmente no podía ser otra persona que no sea Dina Boluarte la que podía justamente enviar ese documento a la Municipalidad en ese momento de Lima. Exactamente. Y nuevamente, ¿cuándo se intentó registrar la nueva presidencia del Club Apurímac? Eso está en el historial de los registros públicos. Acá la segunda pregunta creo que es valedera, Cristian. A ver, ¿qué daño se le ha causado al Estado? ¿Cuál ha sido la afectación económica, la reparación? O sea, ¿cuál es el daño? Eso es lo que se pone en duda es haber querido usar tu cargo para beneficiar a un club del cual tú eres presidente y del cual todavía no has dejado de ser presidente. Pero ¿cuál es el daño que se ha generado con esa gestión? Además acá... El daño no lo ha permitido la Municipalidad de Lima, porque uno hubiese pensado, si nos remitimos desgraciadamente al proceder peruano, uy, es la vicepresidenta, uy, la ministra, dale el permiso al Club Apurímac. Afortunadamente el municipalidad no lo hizo. No lo hizo, entonces tú mismo te estás respondiendo. No hay ningún daño, ninguna gestión. Pero entonces el daño se generó, se trata de la intención de haber utilizado ya vas cambiando, ya no es daño, es la intención. Lo del daño usted lo ha planteado. Lo del daño usted lo ha planteado. Gracias por aclarar tu posición. Lo del daño usted lo ha planteado. La intención ni daño. Usted ha planteado el daño como si finalmente fuese una causa-efecto. Aquí no tiene que haber habido daño. Ni intención ni daño.
Acá no se ha provocado ningún daño al sí. Estado y no existe infracción constitucional porque son actos de regularización. Sí, cuando lo repite, ¿no? Finalmente esto sigue en el Congreso de la República. Sí. Insisto con el tema de la regularización. Entonces, mi pregunta final, pero no me toree, por favor. ¿Cuándo se presentó ante registros públicos la nueva presidenta? Se presentó el trámite, apenas presentó la licencia la señora Boluarte. No, pero... Lo que pasa, el 4 de agosto acepta la asociación la licencia de la señora Boluarte. Sí. Aunque ello no era necesario tampoco. Entonces, ¿quién reemplaza? Bastaba la entonces tesorera. Y todo ese mandato se tenía que inscribir en registro público. Y sigue siendo la tesorera. Y eso toma un trámite de registro. Todos los abogados lo sabemos. Correcto. Un trámite pregunta final. ¿Han habido, así como se eligió a Dina Boluarte, presidente del Club Apurímac, han habido elecciones y hay una nueva presidenta que no sea la tesorera que va a cumplir funciones de presidenta? Eso es lo que dice el estatuto. ¿Quiénes reemplazan hasta que concluye el mandato? Eso lo dice el estatuto de la asociación. Entonces, seguramente seguirán lo que dice el estatuto y se producirá la asociación. Entonces me dice que la tesorera la reemplazó y fue justamente ahí nomás en agosto que se presentó ante registros públicos. Sí, es un periodo corto. Vamos a ver finalmente. Ahora, la posibilidad es que se le pueda, digamos, sancionar con una inhabilitación. Y usted, solamente esta pregunta final, en todo caso, si así se diera, ¿usted cree que se puede separar en la inhabilitación el cargo de ministra y el cargo de vicepresidenta? No, porque el 126 únicamente habla de ministra. Y sería un exceso, ¿no? El límite de la inhabilitación ya lo dio el Tribunal Constitucional. Dice, ¿no? El Tribunal dice, la respuesta tiene que ser racional, coherente, proporcional. Por todo esto que nos ha ocupado algunos minutos, se justificaría una inhabilitación de 10 años. No, es un tema político, Cristian, pero vamos a hacer la defensa legal y la defensa constitucional como corresponde. Alberto Tárrola, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer como siempre.